Por los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric. Mientras Chile Vamos y demócratas recurrieron al Tribunal Constitucional, el gobierno hizo un llamado a la oposición a que se reincorpore a la mesa de seguridad. Para abordar estos y otros temas, nos acompaña a esta hora el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla. Senador Huenchumilla, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gusto saludarla. Bueno, partamos, senador, quiero saber su visión de cómo primero se ha manejado el tema de los indultos otorgados por el presidente. Daba la impresión de que con la salida de la ahora exministra de Justicia, se cerraba un capítulo, pero da la impresión de que ese capítulo no se cierra. ¿Por qué, senador? Porque yo creo que se confunden los planos jurídicos, políticos y la oportunidad en que esto se dio. Jurídicamente el presidente tiene todas las facultades para dictar los indultos que estime pertinente de acuerdo a la Constitución. Y hay una ley del año 1981 que regula esto y que dice, por ejemplo, los casos en que no se puede dar un indulto, pero a reglón seguido hay un artículo que dice que el presidente puede saltarse todas esas reglas si dicta un decreto fundado. De tal manera que esa es la parte jurídica. La parte política, por supuesto, es los efectos que esto produce cuando se puedan cometer ciertas desprolijidades. Y entonces, claro, esto está sujeto a la discusión pública, como lo que estamos viendo. Y también hay un problema de oportunidad, porque estábamos en medio de la mesa de seguridad, del nombramiento del fiscal nacional. Entonces, no sé si era la mejor oportunidad para dictar un indulto de esta naturaleza. Entonces, creo que hay que hacer esas tres distinciones que yo hago. Ya, ¿se equivocó el presidente en el momento en que otorga los indultos, senador? Yo no hablaría de equivocación porque la política no son ciencias exactas, ¿no? 2 más 2 no son 4. Entonces tiene que ponderar si efectivamente en el momento preciso es conveniente o no dictar un acto de esta naturaleza. Y el que menos se equivoca es el que le va mejor en la gestión política. Pero no está escrito en ninguna parte cómo tiene que proceder el presidente. Ok, pero a juzgar por las consecuencias que ha tenido esa decisión del presidente, evidentemente se equivocó, ¿no? Yo personalmente, y lo conversé con algunas ministras, era partidario de primero llegar a un acuerdo en la materia de seguridad, salir del nombramiento del fiscal y probablemente haber dictado los indultos en febrero. Creo que era una mejor oportunidad para eso. Pero, en fin, es mi opinión, ¿no? Claro, porque eso se conversó ex post, cuando ya se había tomado la decisión por parte del presidente. No, eso lo conversé yo antes. Ah, ya. Y entonces, entonces no se tomó en cuenta esa postura, que me imagino que era una postura no solamente suya, sino que también de esas ministras con las que usted habló. No, porque el gobierno normalmente hace una ronda de consultas con las personas que estime pertinente. Podrá ser un senador o 2 o 3 o 10, y después seguramente hace un análisis de las opiniones y toma una decisión. Ya. A mí me preguntaron, yo di mi opinión simplemente y eso es todo, digamos, ¿no? Ya. Y usted entonces dio su opinión antes de que el presidente, solo para que quede bien claro, antes de que el presidente tomara la decisión, y su opinión era que si había que hacer indultos, había que otorgarlos, digamos, en febrero, una vez que se cerrara el capítulo de la mesa de seguridad y el tema del fiscal nacional. Yo planteo un problema de oportunidad. Entonces planteo una interrogante diciendo el escenario actual de negociación por la mesa y por el fiscal, ¿es el momento más oportuno? Y mi respuesta fue que no era el momento más oportuno. Y el problema, visto lo que pasó después, senador, ¿usted cree que el problema de los indultos es de oportunidad, digamos, como dice, las consecuencias que ha tenido, o además hay algún desprolijidades, como reconoció el presidente, en quiénes son las personas indultadas? Usted, cuando ve la historia de las personas que recibieron indulto, ¿le parece que está correcto haberlas indultado? La oportunidad es una de la mixtura de los elementos que hay. Lo otro, aquí se pagó un costo político por la salida de la ministra de Justicia y por otros personeros. Entonces eso da a entender de que algo no se hizo bien, por algo salieron la ministra y los otros personeros. Por lo tanto, probablemente ahí hubo una desprolijidad en esa materia. Y entonces
se vino toda esta discusión. Pero detrás de esto hay una discusión política en orden a si en el estallido social es posible indultar o amnistiar. Esa es una discusión política de fondo. Y yo siempre sostuve que en las crisis, golpe de Estado, estallido, en toda la historia republicana de Chile, se han dictado leyes de amnistía. Y por lo tanto me parecía pertinente que si el presidente quería hacer un indulto particular, lo puede hacer. Y tiene las facultades jurídicas que yo no discuto, creo que las tiene. Otra cosa es la forma como eso se haya hecho y la oportunidad de tomar esa decisión. Ya, pero tomando en cuenta que no se pudo llegar a esa ley de amnistía, ¿cierto? Que se discutió en el Congreso el año pasado, que finalmente no hubo, digamos, no estuvieron los votos y no se llegó a puerto, entonces el presidente toma la decisión de ir con los indultos particulares. Pero ahí, y quiero preguntarle a usted su visión legal, cuando uno ve que hay parlamentarios, ¿cierto?, de Chile Vamos y también demócratas, exdemócratas cristianos, pensando en Jimena Rincón y Matías Huoca, que recurren al Tribunal Constitucional precisamente argumentando que si bien el presidente tiene la facultad de indultar, pero esa facultad es regulada y que aquí no se cumplieron las condiciones para entregar ese indulto. No hay una razón fundada para entregar ese indulto, al menos ellos sostienen en su requerimiento, a 7 de los indultados. ¿Cómo lo ve Yo usted? creo que están equivocados, porque la facultad tiene 2 fundamentos legales. La Constitución, que le otorga específicamente la facultad de dictar indultos particulares al presidente, y esa misma disposición dice de acuerdo a la ley. La ley es del año 1981, existe, y se establecen ciertos requisitos, entre los cuales está que no sean delincuentes habituales. Pero hay algunos que sí lo eran. Hay algunos que sí lo eran, da la impresión que tienen un prontuario importante. Bueno, lo estoy diciendo, efectivamente es así. Pero acto seguido hay un artículo que dice que por decreto fundado el presidente tiene la facultad de pasarse esos requisitos y tomar una decisión de dar indultos. Por lo tanto, la propia ley lo faculta para saltarse esos requisitos. Y por lo tanto, esto se convierte en una decisión política, porque el indulto en definitiva es una decisión política de perdón del monarca, del rey, del emperador, en este caso del presidente, de decir, mire, yo por distintas razones perdono a estas personas condenadas. Esto viene de la larga historia de miles de años, esta facultad presidencial. Ya, pero y por lo tanto es una decisión política. Ya, pero el mismo presidente reconoce, ¿cierto?, que se cometieron desprolijidades. Es más, la vocera de gobierno dijo que si el presidente hubiera tenido todos los antecedentes sobre la mesa, no hubiera tomado la decisión que tomó. Por lo tanto, pero eso se entiende. Pero eso es especular. ¿Sabe por qué? Pero no es, pero si lo dijo la vocera Camila Vallejo, senador. Bueno, pero la opinión mía es que si estuvieran todos los antecedentes y se tratara de delincuentes habituales, igualmente el presidente tiene la facultad de indultarlos. Porque sí, sin razón alguna, digamos, sin razón humanitaria. No. El decreto tiene que ser fundado. ¿Ya? El presidente tiene que expresar en el decreto los fundamentos de su decisión política. Pero que tiene esa facultad, la tiene. Ya, pero por lo tanto, yo... Sí, senador, perdón que lo interrumpa, pero es que el presidente mismo reconoce que hay un error, equivocación, desprolijidad, póngale el nombre que sea, pero y eso sumado a lo que dice la vocera, se concluye que hay gente a la que no le habría, si el presidente hubiera tenido todos los elementos sobre la mesa, no habría indultado a todos. Tal vez a uno de ellos, tal vez a 2 de ellos no le habría dado el indulto. Esa desprolijidad tuvo una sanción política, que fue la salida de la ministra y de los otros personeros, pero no invalida en absoluto el decreto. Es la opinión jurídica que yo tengo sobre el particular, porque la ley es bastante clara, y la Constitución también, es que es una facultad privativa del jefe de Estado. Ya, o sea, en el fondo, los errores o desprolijidades, dice usted, se paga un costo político, pero no invalida el decreto. O sea, ¿usted cree que el Tribunal Constitucional no va a revocar esos indultos? Claro, bueno, naturalmente esta es una opinión personal y en definitiva la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional. Por supuesto, pero eso es lo que usted sostiene. Esa es la opinión que yo sostengo. Ya, y usted siempre dice y apoyó la idea de que en momentos de crisis, de revueltas, de conmoción, ¿cierto?, de conflicto en nuestro país, se han realizado estas leyes de amnistía o de indultos en algunos momentos. Y quiero preguntarle si, a juzgar, porque uno de los argumentos que sostiene el presidente es que esto ayuda o debiera ayudar a la paz social, ¿cierto?
a cerrar Sí. un momento de conflicto, de quiebre que hubo en nuestro país con el estallido social. Bueno, a juzgar por las consecuencias que ha tenido, ¿usted cree que efectivamente los indultos han logrado esa paz social que se buscaba? Generalmente, para que eso suceda, se requiere indultos generales por ley, o leyes de amnistía también por ley, porque se supone que hay un acuerdo en el mundo político del Congreso, donde está gobierno y oposición, que en aras al bien superior de buscar la paz y superar la crisis, se dicta una ley de amnistía o una ley general de indulto. Como eso no sucedió, entonces el presidente estimó necesario hacer uso de esa facultad limitada de indultar particularmente a determinadas personas. Naturalmente que eso crea un problema político que estamos viviendo. Entonces, la lección es que cada paso que se da, creo que es muy necesario un análisis pormenorizado de la situación, de los detalles, de las consecuencias, de la oportunidad. Y bueno, y si no, sucede lo que estamos viendo. Ujú. Senador, de la mano con esto, como usted dijo, que la oportunidad no era la correcta, ¿cierto? Porque estaban en medio de las negociaciones por la mesa de seguridad. ¿Cómo ve ahora entonces el llamado del gobierno que hizo hoy día a la oposición a que se reincorpore a la mesa de seguridad? ¿Usted lo ve posible? ¿Cómo se retoma? Es que ahí yo creo que la oposición, no sé si comete un error o está equivocada, porque tú no puedes participar en una mesa de negociación y de diálogo partiendo con vetos, diciendo, mire, o se toma este tema o yo no participo. La mesa de diálogo tiene por objeto resolver las dificultades, las diferencias, darse argumentos, racionalizar el proceso y a raíz de tratar de buscar un acuerdo que sea un mínimo común denominador en todas las partes. Porque si yo voy a imponer mi verdad absolutamente y el otro su verdad absolutamente, nunca va a haber posibilidades de acuerdo. Entonces, la mesa supone una predisposición a escuchar, a dar argumento, a recibirlo y buscar una salida. Esa es una mesa política de conversación. Ya, pero usted mismo reconoce, ¿cierto?, que al hacer entremedio o al coincidir, ¿cierto?, con evidente que la decisión de los indultos echaron por tierra parte de ese trabajo que había hecho y que había realizado la ministra Toá. ¿Cómo se retoma ahora? Se retoma con la vieja arma de la política, que es conversando y racionalizando el proceso, porque el indulto tiene efectos limitados y aquí lo que estamos hablando es de un problema amplio de seguridad, donde tenemos el crimen organizado, problemas de ciberseguridad, problemas de los servicios de inteligencia, de la policía, de lo que pasa en el norte, en el sur y en Santiago y en todas partes. Eso es mucho más grande que tener una pelea chica por los efectos que puede surgir de un indulto particular. Entonces, la responsabilidad de los partidos políticos es entender que en Chile tenemos un gran problema, que es el problema de la seguridad. Y eso tiene que estar por encima de las pequeñas rencillas respecto de un decreto del presidente. Y hablando de las consecuencias del indulto, también ha tenido consecuencias en la negociación, ¿cierto?, con vista al nuevo proceso constituyente. De hecho, había una idea, ¿cierto?, hay quienes en el socialismo democrático sostienen que hay que ir en listas separadas en el caso del oficialismo. Otra cosa es la oposición, pero concentrémonos en el oficialismo, que tienen que ir en listas separadas y separarse de Apruebo Dignidad. Tal vez si no hubiera pasado todo esto de los indultos, estarían pensando en una lista única. Incluso es más, y quiero preguntarle su mirada de las palabras del senador Gio Girardi, del ex senador de Gio Girardi, diciendo que no debieran ir juntos porque sería la lista del indulto. ¿Qué le parece? Me parece a mí que el gobierno no debe meterse en el tema de las listas. El proceso constituyente va separadamente. Se dictó la ley de reforma constitucional, se va a elegir a los consejeros, hay un itinerario que va a terminar con una propuesta, va a ir a la soberanía popular con un plebiscito de salida, y por lo tanto el gobierno ahí simplemente tiene que dejar que eso fluya. No debe meterse en las listas, no es problema de ello, porque las listas eso es un tema de los partidos que están mirando cuestiones de poder interno, de acumulación, de competencia con los otros partidos, y eso explica las palabras del senador Girardi, y están pensando en el futuro, que trasciende al gobierno, y de esa manera yo simplemente diría, mire, gobierno, no se meta en las listas, comete un error al meterse ahí. Ese es tema de los partidos, y ese proceso va por otro camino. Gobierno, dedíquese a la seguridad, a las pensiones, a la reforma tributaria,
a la salud, a todos los problemas que tiene, a los problemas de gestión política. ¿Por qué se mete en un tema electoral? Que eso le corresponde a los partidos. Y en el tema electoral, las palabras de Gio Girardi, ¿le hacen sentido a usted que para el socialismo democrático y pensando también en lo que la democracia cristiana va a hacer, no les conviene en este momento político como está digamos, afectado a Prueba de Dignidad, ir con a Prueba de Dignidad en la misma lista? ¿O usted cree que debieran ir todos juntos? Yo no creo que este sea un problema ideológico, este es un problema de eficiencia del sistema electoral. Si yo saco más consejeros en una sola lista o más consejeros en otra lista, hay que estudiarlo y ver qué nos conviene desde ese punto de vista. No hay un problema ideológico de por medio, sino de qué manera obtenemos mayores consejeros. Y eso explica, digamos, esta disputa. Yo creo, en cuanto a la DC, que el peor camino que podía tomar es ir solos, porque eso le sienta un precedente de una crónica de una derrota anunciada en las próximas elecciones. Ir solo es malo, la soledad es mala consejera en política y en la vida. Ya, ¿y usted ve a la democracia cristiana yendo junto con el socialismo democrático o junto con socialismo democrático y Apruebo Dignidad? Todos juntos. La pregunta es, ¿con quién debería ir la democracia cristiana? Sí. Con la derecha no, solos no, ya. Y tiene que ir en una lista u otra lista dependiendo de cómo nos va mejor. Por lo demás, nosotros sacamos un solo convencional la vez pasada, así que tampoco podemos darnos de perro grande, digamos, cuando estamos bastante chiquititos. Ya, pero si dependiera de usted, ¿con quién iría? ¿A quién elegiría de compañeros de lista? Yo voy con la centroizquierda, en una lista o en dos, dependiendo, digamos, cuál es más eficiente. ¿Y cuál cree que es más eficiente? Ese es un tema de los expertos en materias electorales, no es fácil decirlo. Hay que hacer los estudios respectivos y para eso tenemos personas que lo saben hacer y ellos nos dirán qué es más eficiente. Senador, ¿cómo califica el momento que está viviendo el gobierno con una alta desaprobación? Las cifras hablan de una desaprobación de más del 70%, 71% concretamente. Mire, déjeme irme de una tesis en 15 segundos. Adelante. Lo que pasa es que Chile le entregó la conducción del Estado a una nueva generación, la generación de los jóvenes de los 30, 35 años. Es un experimento, pero así lo quiso el país. Y entonces esta nueva generación se hizo cargo del Estado y yo creo que se han cometido muchos errores y por lo tanto se partió, digamos, con mucho entusiasmo, pero la vida política es mucho más fuerte, más dura. Y la vida dice que es una mixtura. En la vida hay fuerza y juventud, pero también hay experiencia. Entonces ha sido un aprendizaje doloroso en este primer año y yo espero que esto mejore por el bien del país. ¿Faltó experiencia aquí por parte de los que están gobernando? Falta experiencia, por supuesto. Y la vida tiene que ser una mezcla de ambas cosas, de fuerza, de energía, de juventud, de innovación y también de experiencia. ¿Y han pecado de alguna manera esta misma generación de la que usted dice? ¿Han pecado de sentirse, digamos, mejores que el resto, los que sí tienen experiencia? Dijo algo así, ¿cierto? El expresidente Ricardo Lagos durante el fin de semana. ¿Ha habido soberbia por parte de esta nueva generación que está hoy día a cargo del gobierno? Mire, la gente que tiene poder, ya sea político, económico o de otra naturaleza, siempre tienden a ser un poquito soberbios. Yo no le cargaría esto solamente a los jóvenes. También los viejos que tienen poder son soberbios. Entonces la soberbia es un mal que cruza a muchos y muchas. Ya, pero estamos hablando de los que están a cargo del gobierno, más allá de que si los mayores, digamos, también pueden ser soberbios. ¿Han pecado de soberbia, sentirse, digamos, mejores que el resto? Es que ellos, imagínense que llegan a conducir el Estado a los 30, 35 años. Entonces, claro, yo creo que han cruzado muchos sentimientos y también sentir de que derrotaron a la vieja guardia, como lo dijeron al principio. Claro. Entonces, en la vida hay que ser un poquitito más humilde siempre, en todas las cosas. Y hablando de humildad y de pecados de soberbia, el jueves se vota, probablemente cierto, la acusación constitucional en contra del ministro Giorgio Jackson. Yo sé que usted como senador tiene que ser jurado, digamos, pero los diputados de su partido están evaluando todavía si apoyan o no apoyan esa acusación en contra del ministro Jackson. ¿Es uno de los ejemplos de este pecado de soberbia? Yo diría que no. Yo diría que esa es una decisión que ha tenido el sector de la derecha de presentar estas acusaciones.
yo tengo la impresión de que no va a prosperar eso. ¿Por qué? Es una intuición que tengo. Ya, pero el caso de Giorgio Jackson es un pecado de soberbia. ¿Por algo está ahí acusado digamos, por temas más políticos que de otro tipo? No quiero yo emitir algún juicio al respecto porque puedo quedar casado, porque si llega la acusación al Senado voy a tener que dar todo tipo de argumentos. Entonces no quiero traicionar en mis palabras al respecto. Ya. Senador, finalmente, basado en su experiencia y que usted en general, y lo ha contado aquí, ¿cierto?, le preguntan harto y lo escuchan bastante desde La Moneda. ¿Qué consejo le daría hoy día al presidente Gabriel Boric? Mire, no sé si me preguntan tanto y no sé si me escuchan tanto. Bueno, pero puede ser que lo estén escuchando en este minuto, senador. No, yo espero conversar con el presidente en los próximos 15 días. Tengo la esperanza de poder conversar con él y espero ahí decirle lo que yo pienso. Ya. ¿Usted le pidió una audiencia? No. Él lo invitó. ¿Por qué en 15 días, digamos? Pensando en qué va a pasar en los 15 días. Es una intuición que tengo. Ya, pero las intuiciones se basan en algo, pues, senador, ¿o no? Tiene información privilegiada que no nos quiere revelar. No, yo digo una cosa públicamente, nomás que tengo interés en conversar con el presidente. Ojalá eso se concrete, nada más. Ya, ¿y qué le diría al presidente, senador? Después les cuento. Pero deme un adelanto, porque cuando lo estén escuchando desde La Moneda van a decir, vamos a llamar al senador entonces porque tiene algo que decirnos importante. No, lo vamos a llamar. Cada vez que uno habla con el presidente tiene la oportunidad, y si uno, en este caso, es senador, tiene la obligación política y moral de decirle al presidente exactamente lo que uno piensa por el bien del país. Con afecto, con cariño, con respeto, en un buen diálogo político, y a ver si esos elementos de juicio ayudan a las decisiones que tome el presidente. Pero lo digo sin soberbia, simplemente creo que es bueno siempre conversar. ¿Le recomendaría un cambio de gabinete, senador? Que usted ya me está entrando a la cosa concreta. Yo estoy diciendo que me gustaría conversar, pero ni sé si voy a conversar con el presidente. Ya, pero si se concretara. Ya que usted me lo preguntó. Bueno, también hay problemas de oportunidad en todas estas cosas. Siempre la política... Ya, pero ¿hace falta un cambio de gabinete, cree usted? ¿Ah? ¿Hace falta un cambio de gabinete, cree usted? Bueno, los ministros siempre tienen que estar sujetos a evaluación y el presidente tiene que tener la libertad para entender que si haya una coyuntura que amerite, eso está presente siempre en la mesa del presidente. Senador Francisco Huenchumilla, muchas gracias por esta conversación con Noticias 24. Y ahí nos cuenta, vamos a saber cuándo, ojalá, pues, nos cuenta cuándo vaya a conversar con el presidente. Bueno, si me invitan, ahí conversamos. Ya, muy buenas tardes. Gracias. Que Adiós, esté bien. chao. Gracias. Igual, chao. 2 minutos faltan.